Mi nombre es el doctor Jorge Méndez Navarro, soy director asociado para Gilead Sciences México en la parte de VIH. Y para mí es un gusto poderles presentar este simposio de Gilead que titulamos La estructura para el éxito a largo plazo, los factores claves de los pacientes que viven con VIH. Y para eso, pues, tenemos el honor de presentar a dos muy buenos ponentes. El primero será el doctor Darwin Torres Erazo, él es de México. Él es infectólogo adscrito de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, en la península de Yucatán, en Mérida. Él hizo medicina por la Universidad Central de Ecuador en Quito. Tiene la especialización en medicina interna con mención honorífica de la Universidad La Salle, compañeros de universidad. Tiene también la especialización en medicina de infectología de adultos del Hospital General de México por la UNAM y además un diplomado en metodología de la investigación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo una estancia formativa en el Programa de Excelencia Clínica de Atención de Pacientes Infectados por VIH en la unidad de VIH del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, España, y además tiene un curso tutorial de atención de pacientes infectados por VIH de la Unidad Ambulatoria de VIH del Hospital Universitario Ramón y Cajal, también en Madrid. Y bueno, tiene amplias actividades académicas, ha sido profesor en congresos nacionales y también actividades en investigación y publicaciones en revistas indexadas. Y nuestra segunda ponente también será un gusto presentar, ya la conocen, la doctora Isabel Cassetti de Argentina. Ella es directora médica de Helios Salud del Centro de Atención Ambulatoria en VIH de Buenos Aires, Argentina, especialista en medicina interna e infectología, es coordinadora médica de FUNSEI, de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos de Buenos Aires, Argentina, es jefa del Servicio de Infectología del Sanatorio La Trinidad en San Isidro, en Buenos Aires, Argentina, e investigadora principal de diferentes ensayos clínicos de drogas antirretrovirales, además de miembro del médico asesor del Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de Argentina. Y sin duda tiene múltiples artículos científicos publicados y proyectos de investigación en los que está claramente involucrada. Y pues nuestra agenda del día va a ser, el doctor Darwin nos va a hablar sobre el tratamiento de la selección para tener un éxito a largo plazo, y después la doctora Cassetti nos hablará sobre una perspectiva clínica a través de algunos casos clínicos sobre evidencia real y experiencia, sobre todo en Latinoamérica, sobre el tratamiento del VIH. Entonces, finalmente tendremos una pequeña mesa de discusión de preguntas y respuestas, por lo que los animaría a que si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que quede sobre las presentaciones, por favor, sin duda al final puedan levantar la mano y los expertos, nuestros médicos expertos, traten de contestar. Pues sin duda no me queda más que decirles, sean bienvenidos a este simposio y por favor, doctor Darwin, su primera charla. Buenos días, gracias por la invitación al equipo de Gilead y gracias también a los organizadores de este simposio por la oportunidad de venir a platicar con ustedes de un tema muy interesante que tiene que ver con la selección del tratamiento que nos va a llevar al éxito que queremos alcanzar en un largo plazo. Voy a hacer realmente un recorrido muy breve de la información que tenemos con el propósito de que podamos discutirla al final si es necesario. Y esperemos que ese breve resumen nos dé la posibilidad de entender qué es lo que queremos hacer con el tratamiento antirretroviral. Estos son mis conflictos de interés. Y una de las cosas que siempre hemos estado preguntándonos es cuánto tiempo va a vivir la gente que vive con VIH y que recibe tratamiento antirretroviral, y esta publicación del año pasado nos muestra que en aquellos individuos, en aquellos sujetos que inician el tratamiento antirretroviral a partir del año 2015, pues prácticamente es una gran cantidad de años. Vean ustedes como en el caso de las mujeres
puede alcanzar los 45 años a partir del inicio del tratamiento antirretroviral, y en los hombres la expectativa de vida es de 40 años, lo cual significa que tenemos una gran oportunidad de vida con el tratamiento antirretroviral. Si me pasa la siguiente, por favor. Y no hay ninguna duda que eso se debe también en parte a que las tasas de respuesta y de éxito que hemos alcanzado con los tratamientos antirretrovirales ha ido mejorando progresivamente. La oportunidad de alcanzar una carga viral indetectable a inicios del tratamiento antirretroviral combinado, vean que se ha ido incrementando progresivamente a tal punto que en los años actuales tenemos tasas de supresión que van más allá del 80 y el 85%, y eso sin duda alguna nos ha dado la oportunidad de entender por qué razón el tratamiento antirretroviral ha dejado de convertirse en una preocupación. Si me pasa la siguiente, por favor. Y es que en la actualidad las preocupaciones ya no son tanto por la supresión virológica. Sabemos que el tratamiento antirretroviral es efectivo y muchos de los esquemas con los que contamos actualmente alcanzan la supresión virológica, pero estamos volviendo a un dato interesante, y es que hay una gran cantidad de comorbilidades que necesitamos cubrir entre las personas viviendo con VIH. Esta diapositiva resume la cantidad de reclamos que se producen en las aseguradoras en los Estados Unidos, y vean que gran parte de eso tiene que ver con reclamos relacionados con enfermedades crónicas: hipertensión, dislipidemia, diabetes, osteoporosis, enfermedad renal, fracturas, etcétera, lo cual significa que el tratamiento antirretroviral también nos está poniendo en otro contexto de la atención de personas viviendo con VIH. La siguiente. Porque las metas de tratamiento tradicionales que nosotros habíamos tenido en los años anteriores pasaron de ser estas, que nosotros lo que buscábamos era alcanzar una supresión virológica y recuperar la función inmune, y en la actualidad definitivamente esas metas de tratamiento se han abocado no solo a alcanzar estos objetivos, sino también a que podamos tener una atención integral para este grupo de pacientes. En la actualidad podríamos decir que la mayor parte de los objetivos que buscamos es que los pacientes, por supuesto, puedan alcanzar la indetectabilidad y que también se mejore el sistema inmunológico. Hemos logrado prevenir la transmisión de la infección a través del tratamiento antirretroviral, pero sin duda alguna queremos enfocarnos en el tratamiento personalizado con el propósito de reducir las interacciones y mejorar la calidad de vida. Eso es algo que en lo que estamos involucrados y que vamos a ver que es uno de los objetivos de tratamiento a largo plazo. ¿Cuál es la estructura que nosotros deberíamos tener para alcanzar ese resultado apropiado? Me pasa la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la evidencia publicada solamente como un ejemplo de todo lo que hay en relación a las necesidades de alcanzar precisamente esa calidad de vida que estamos buscando en las personas viviendo con VIH. Lo que nos interesa de alguna manera es la siguiente, por favor, que podamos incluir dentro de ese bloque de tratamiento un esquema que nos permita alcanzar todos estos objetivos. Es decir, queremos elegir un tratamiento que a largo plazo nos dé la posibilidad de tener un esquema con una alta barrera genética que nos permita iniciar rápidamente el tratamiento, que esté basado en la experiencia, pero que por supuesto sea tolerable y seguro, porque está enfocado en el paciente, y de alguna manera ese esquema de tratamiento nos va a dar la posibilidad de alcanzar esos objetivos que estamos buscando con el paciente que vive con VIH. Gracias. No hay que olvidar que la búsqueda de los objetivos de ONUCIDA son definitivamente alcanzar eso, y vean que una de las metas era tener estas respuestas para el año 2025, pero definitivamente para el 2022 esas metas todavía están por debajo de lo que nosotros estábamos buscando, y hay un replanteamiento de ONUCIDA para el 2030 que busca precisamente que alcancemos esa indetectabilidad. Y entonces es como cuando estamos en la posibilidad de subir hacia una cumbre en donde nuestro campamento empieza con la supresión virológica, que lo que busca es
por supuesto, alcanzar estas metas y objetivos desde el punto de vista médico, pero también la integridad en la atención del paciente implica considerar todos estos condicionantes que determinan la adherencia al tratamiento, el impacto que puede tener sobre el tratamiento antirretroviral y la vida de los pacientes. Y el cambio que nosotros estamos buscando es precisamente esta atención enfocada en los pacientes, para que dejemos de preocuparnos solamente por la supresión virológica y la restauración inmune. Lo que queremos de alguna manera es que podamos hacer un enfoque a largo plazo que permita alcanzar ese bienestar, porque seguramente, y muchos de nosotros en el trabajo institucional que tenemos, difícilmente podemos ofrecer mucho tiempo a los pacientes, sobre todo cuando trabajamos en instituciones en donde la consulta está abarrotada de pacientes y que hace muy difícil que nosotros podamos atender todas esas condiciones, como por ejemplo las necesidades específicas que tienen los pacientes con otras enfermedades. Y lo que ocurre es que nos convertimos en derivadores. Todo aquello que tenga que ver con la enfermedad hepática hay que derivarlo, y lo que tiene que ver con el cardio lo derivamos, etcétera. Pero definitivamente el médico que está a cargo de la atención de las personas viviendo con VIH puede incluir el tamizaje de ciertas enfermedades. Y esto me trae a la memoria lo que en la película que se llama Volver al Futuro nos está llevando, porque a mí me parece que estamos volviendo al futuro en la medicina interna. Estamos volviendo a ser internistas, porque el futuro de la atención del paciente con VIH es atender todas esas otras condiciones que tienen que ver precisamente con la atención de otros padecimientos. Y el enfoque centrado en el paciente tiene que ver con todas estas condiciones. Lo que buscamos es definitivamente atender las comorbilidades, las interacciones farmacológicas, incluso las preferencias, porque ustedes saben que ahora los pacientes ya llegan a la consulta pidiéndote un tipo de tratamiento antirretroviral específico, del cual conocen, han escuchado o que está utilizando su pareja o amigo, etcétera. Y lo que buscamos es precisamente tener, además de la indetectabilidad, un punto de partida que nos dé la oportunidad de entender qué otras cosas necesitamos hacer. ¿Qué características deben tener los tratamientos antirretrovirales para lograr el éxito a largo plazo en las personas que inician el tratamiento? Pues una de las cosas interesantes que nosotros buscamos hacer, la siguiente, es buscar un esquema de tratamiento que sea efectivo, pero que además se mantenga a largo plazo, que nos dé la posibilidad de mantener el tratamiento en el tiempo. Esta es una diapositiva que muestra cómo los esquemas de tratamiento que están basados en una sola tableta, en combinaciones fijas de una sola tableta, a lo largo del tiempo dan la posibilidad de mantener esos esquemas por largos periodos en los cuales nosotros podemos mantener esa supresión virológica. Y aquí les quiero compartir información de lo que estamos viendo en México. Este es un estudio presentado precisamente por el doctor Mosqueda, en donde los pacientes iniciaron con una combinación de Biktarvy o hicieron un switch, cambiaron al tratamiento antirretroviral y se mostró que hay evidencia de una supresión virológica que es comparable y sostenible por más de 2 años en el tiempo. Así también la doctora Piñeirúa mostró que el esquema de tratamiento con Biktarvy se puede demostrar resultados interesantes, sobre todo cuando hacemos un cambio a Biktarvy desde otros esquemas de tratamiento o se inicia con ellos. Y esto es interesante porque el tratamiento antirretroviral en una sola tableta que nosotros tenemos basado en Bictegravir está disponible en todas las instituciones y es uno de los pilares que nos da la oportunidad de entender este concepto. Y esto ha hecho que Biktarvy esté dentro de todas las guías de tratamiento antirretroviral, no solamente en nuestro país, asumo que también en muchos de los países en donde ustedes ejercen la medicina, pero la DHHS, la IAS y la guía europea muestra que estas combinaciones de dosis fijas de tratamiento antirretroviral son los esquemas de tratamiento preferidos para el inicio de tratamiento. ¿Y cómo se maneja la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo en la práctica clínica? Pues una de las cosas que nos interesa conocer es la siguiente, por favor.
los efectos secundarios que los estudios pivote de Gilead nos ha permitido conocer, que definitivamente muchos de los efectos secundarios que vemos a largo plazo no son diferentes de los que están reportados en los ensayos clínicos y de vida real, sino que además muchos de los problemas relacionados con otros fármacos, como por ejemplo tenofovir disoproxil asociado a la tubulopatía, no está presente en este tipo de tratamiento, y también cómo se minimiza la disminución de la densidad mineral ósea, que es uno de los problemas presentes en todos aquellos pacientes que han utilizado tenofovir disoproxil a lo largo del tiempo. La siguiente, gracias. Y una de las cosas interesantes es que la calidad de vida está estrictamente relacionado con qué tanto los pacientes pueden reportar estos conceptos, y sabemos que los PROS, que son precisamente esas oportunidades de que los pacientes expresen qué condiciones son las que se han constituido en situaciones adversas relacionadas al tratamiento antirretroviral, puedan ser medidos de manera significativa. Y vean ustedes que los PROS nos dan información acerca de situaciones específicas como el sueño, la depresión, la ansiedad, etcétera, que son situaciones que vemos también reportadas durante el tratamiento antirretroviral. Otro de las preocupaciones es de si podemos o no utilizar el tratamiento antirretroviral para el inicio rápido, y sin duda alguna hay información muy valiosa con respecto a eso. Las guías internacionales también muestran que podemos utilizar una combinación fija de un inhibidor de integrasa asociado a 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, y vean que definitivamente también la evidencia de vida real nos ha mostrado que el inicio de tratamiento con Biktarvy puede mantener tasas de supresión virológica que van más allá del 80% con mínima emergencia de resistencia. Y esa es una de las preocupaciones, porque recuerden ustedes que estamos buscando iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral con el propósito de limitar las complicaciones y los efectos secundarios a largo plazo. Hay también evidencia, como el estudio BigNOW, donde independientemente de la carga viral y de la cuenta de células CD4 que tengan los pacientes, tenemos resultados que muestran definitivamente que los pacientes pueden alcanzar tasas de supresión virológica que están arriba del 85%, lo cual es un dato interesante en cuanto a eso. ¿Cómo podemos los médicos ayudar a evitar el desarrollo de resistencias a largo plazo? Definitivamente la elección del tratamiento antirretroviral es una de las respuestas a esto, y vamos a ver más adelante con la doctora Cassetti cómo la evidencia nos permite tomar decisiones clínicas acertadas y basadas precisamente en lo que tenemos disponible de evidencia, porque la mayor parte de los tratamientos antirretrovirales pueden mantener una eficacia sostenida a largo plazo, y eso es lo que buscamos precisamente como médicos. La ventaja es que muchos de los esquemas que estamos utilizando en la actualidad son esquemas robustos que pueden mantener esta supresión virológica sin la emergencia de resistencia a lo largo del tiempo, y la Corte Vigstar nos ha dado información precisamente de los resultados de Bictegravir a 240 semanas, lo cual prácticamente traduce 5 años de seguimiento en este grupo de pacientes. Vean ustedes que cuando se compara Biktarvy con otros comparadores en los cuales los estudios pivote de Gilead han mostrado que no hay emergencia de resistencia en comparación con quienes estaban comparando, y definitivamente la búsqueda de esta eficacia a largo plazo se asoció con niveles de supresión virológica significativas sin aparición de resistencia. ¿Qué importancia tiene el perdón? Y creo que ayer se comentó durante alguna de las sesiones qué tan permisivo es el esquema de tratamiento antirretroviral, y este es un dato importante que por supuesto no se los comentamos a los pacientes porque es información para nosotros, pero definitivamente el perdón y la oportunidad que tiene un esquema de tratamiento antirretroviral de limitar la emergencia de resistencia tiene que ver precisamente con la robustez que se alcanzan con estos esquemas. Y hay diferentes formas en las cuales se puede evaluar el perdón de un tratamiento antirretroviral,
Pero lo que es importante es entender que independientemente de la tasa de adherencia que nosotros tenemos, vean por ejemplo en esta diapositiva, cómo con porcentajes de adherencia que están entre el 70 y el 90% se alcanzan tasas de supresión virológica todavía significativos. Y eso es un dato que se aplica incluso para otros inhibidores de la integrasa, como por ejemplo dolutegravir, en donde también vemos que con tasas de adherencia que van entre el 90 y el 94%, más del 95% de los sujetos pueden estar indetectables. Y esto es una cuestión que desde el punto de vista médico es interesante, porque estoy seguro que a todos nosotros nos ha preocupado el hecho de que el paciente te pregunta si puede suspender el tratamiento durante 1 a 2 días. Y claro que la respuesta desde nuestro punto de vista médico es decirle no, el tratamiento antirretroviral es todos los días, pero sabemos que en la vida real muchos pacientes omiten, olvidan o dejan de tomar intencionadamente el tratamiento durante 1 o 2 días o pierden esas dosis durante el mes de tratamiento, y la permisividad que tienen estos esquemas de tratamiento antirretroviral limitan precisamente el surgimiento de complicaciones por esta situación. ¿Cómo podemos apoyarnos en los ensayos clínicos y de vida real? Ahorita la doctora Cassetti nos va a mostrar cómo la información muy breve y rápida que acabo de compartir con ustedes permite tomar decisiones acertadas. Y nada más para comentar que hay estudios pivotales, por ejemplo, como el 1844 y el 1878, en donde después de aleatorizar a pacientes a Victegravir y que estuvieron en esquemas en los cuales se mantuvieron, por ejemplo, con dolutegravir, abacavir 3TC, o estaban con un inhibidor de proteasa y después de hacer el switch se mantuvieron a largo plazo con Victegravir, las tasas de éxito definitivamente alcanzaron durante prácticamente 5 años tasas de supresión virológica que se han mantenido por arriba del 90% y que es uno de los objetivos que nosotros estamos buscando con el tratamiento antirretroviral y sin la posibilidad de emerger resistencia. Estos son los resultados de eficacia 3 años en la corte Big-STAR, y vean que definitivamente, independientemente de todos los factores que se consideraron para las poblaciones en donde se aplicaron, las tasas de respuesta se mantuvieron con esta combinación de Victegravir. Y una de las cosas que hemos venido desde la mañana enfatizando es la necesidad que tenemos precisamente de apoyar esta acción acelerada que debemos hacer con el propósito de identificar más pacientes. Lo que ONUCIDA recomienda en la actualidad es que nuestra respuesta, en lugar de rápida, sea acelerada, con el propósito de buscar más personas viviendo con VIH a través de un tamizaje ordenado, intensivo, que nos permita incorporar a más personas al tratamiento antirretroviral, pero también tenemos una necesidad acelerada de mejorar las estrategias de administración de tratamiento antirretroviral para que, independientemente de la situación en la que estén nuestras instituciones, nuestros países, etcétera, podamos tener acceso a esos esquemas de tratamiento. No debemos olvidar que una de las metas que tenemos es cumplir con lo que ONUCIDA nos está pidiendo y que ya se convirtió en una meta para el 2030, porque sin duda alguna la pandemia trajo muchos desafíos y componentes interesantes en el manejo de la infección por VIH, pero que de alguna manera lo que buscamos es alcanzar ese 95% de supresión virológica, de diagnóstico y de tratamiento antirretroviral, y también de calidad de vida, que es uno de los objetivos que buscamos, con 0 discriminación y con una significativa reducción en el número de infecciones, porque mientras más tamizaje tengamos y más tratamientos tengamos incorporados, sin duda alguna podremos alcanzar este objetivo. A manera de resumen, quiero decirles que el tratamiento antirretroviral, sin duda alguna, y particularmente con aquellos esquemas basados en tableta única y particularmente con Victegravir, puede utilizarse en pacientes que son vírgenes a tratamiento o en aquellos que están virológicamente suprimidos, y se puede utilizar con éxito sin esperar resultados de resistencia, que en muchas ocasiones ha sido quizá uno de los obstáculos. No obstante, lo que buscamos es alcanzar el éxito virológico, que ahora nos obliga a tener en cuenta otros parámetros también, como por ejemplo las comorbilidades y las complicaciones no infecciosas que presentan las personas viviendo con VIH,
VIH y también en aquellos pacientes que están suprimidos en donde es necesario hacer cambios o switch por complicaciones metabólicas u otras alteraciones que definitivamente son parte de esta búsqueda de tratamiento. En conclusión, podríamos decir que el tratamiento antirretroviral va más allá de la indetectabilidad. Queremos haber llegado a la cumbre con el tratamiento que estamos ofreciendo y que definitivamente en algún momento podamos lograr esas metas de ONU-SIDA. Gracias por el tiempo. Le doy paso a la doctora Cassetti. Buenos días, muchas gracias al doctor Jorge Méndez por la invitación y a través de él a todo el grupo de Gilead México. Un gusto de compartir con Darwin este panel. Estos son mis conflictos de interés. Les voy a contar 3 casos clínicos y después la experiencia nuestra de vida real y la experiencia del doctor Afani en Chile. Ella es paciente mía, es una mujer de 55 años, adquirió la infección por HIV en 1992, la conozco desde aquella época, inició tratamiento antirretroviral de acuerdo a las guías en ese momento con AZT, 3TC, Indinavir, Ritonavir. En 2001 cambiamos AZT, 3TC a Bacavir por toxicidad al Indinavir que todos nosotros nos recordamos. En el 2010 cambia a TDF-FTC Favirenz por toxicidad, lipoatrofia, ¿no? Con el trisebuvir, ¿se acuerdan algunos del trisebuvir? Los más jóvenes no, pero algunos que tenemos más años seguramente que sí. Y entonces desde el 2010 cambio a TDF-FTC Favirenz y nunca tuvo fallo virológico, siempre no detectable, es decir que los cambios fueron por toxicidad. Nada para destacar del laboratorio, no tenemos test de resistencia basal. En el momento de inicio de tratamiento tenía un CD4 de 320 y esa carga viral de 35.000 copias. Antecedente de importancia, asma bronquial y en los controles, por nosotros y por su ginecóloga, encontramos una densitometría con osteopenia en el año 2019. Síntomas leves de menopausia, acuérdense que la conozco hace muchos años y la seguí en este tiempo ya entrando en menopausia. Junto con las ginecólogas decidimos no tratarla porque fueron leves y se resolvieron espontáneamente. En resumen, una paciente con supresión virológica durante 22 años, sin fallo previo y con osteopenia. Esta es la situación y entrando en menopausia. Bueno, acá ven la columna y el fémur y los datos que tienen ahí, menos 1.4, y esta es la evolución de ella en todo este tiempo. Lo que ven acá es la carga viral, ahí, no detectable, y el CD4. En el 2000, TAF-FTC Victegravir estuvo disponible en el país a fines del 2019 y en febrero del 2020 decidimos, por toda esta situación que les contaba y fundamentalmente por la osteopenia, la menopausia, etcétera, etcétera, cambiarla a TAF-FTC Victegravir. Actualmente tiene este CD4, 502, sigue con carga viral no detectable, no presentó aumento de peso, ella va frecuentemente al gimnasio y tuvo muy buena tolerancia y adherencia al tratamiento antirretroviral. Cuando tomamos la decisión de este cambio, nos fijamos qué bibliografía teníamos, qué evidencia científica teníamos para decidir el cambio. Y ustedes se acuerdan lo que hablamos siempre en las mujeres, la baja representación en los ensayos clínicos, y que en mujeres naive tenemos 2 estudios, ya que tienen varios años, el WAVES y el ARIA. Los 2 demuestran superioridad de integrasa con distintas integrasas sobre inhibidor de proteasa únicamente en mujeres. Esta es la continuación, el WAVE-SOLE, donde las pacientes fueron randomizadas a seguir con ese tratamiento con proteasa, TDF-FTC atazanarrito en ese diseño, y para esa época se comparaba con el TDF-FTC Elvicovi, y entonces se vio que la eficacia era similar, y con luego mejoría
de los parámetros óseos por el cambio del TDF al TAF. Es decir, que teníamos evidencia de estudios en mujeres y estudios con mejoría de TDF a TAF. Hay que tener presente cuando hablamos de ensayos clínicos en mujeres si la población total son todas mujeres o si en realidad tomamos para estudiar la subpoblación de mujeres en un estudio grande que incluya mujeres y hombres. Y bueno, acá, como ustedes ven, hay subpoblaciones que se tomaron de estos estudios, dos en mujeres naive, pero el estudio es grande, mujeres y hombres, vuelvo a decir, subpoblaciones, y 3 en pacientes suprimidos. Y el 1961, fue en mujeres. Muy bien, ¿qué datos nuevos tenemos? Bueno, este estudio fue presentado el año pasado en EACS, es un estudio español que incluye únicamente mujeres, 376 mujeres que venían suprimidas virológicamente y entonces cambian a TAF-FTC, Bictegravir y se analizan los datos a 48 semanas. Estas son las características demográficas, fíjense, el tiempo de diagnóstico de HIV, 22 años, y las comorbilidades que ustedes ven ahí, que ya algunas las mencionó el doctor, dislipidemia, alteraciones psiquiátricas, etcétera, etcétera, y la eficacia virológica a través del tiempo con ningún fallo ocurrido. O sea, teníamos evidencia ya de estudios, pero cuando le cambiamos también. Ella evolucionó muy bien, como les contaba. En el último tiempo, 1 año y medio atrás, empezó con episodios de metrorragias. Ella tiene miomas uterino y la ginecóloga decidió darle un progestágeno que es drosperinona, 4 miligramos por día, y pedimos una nueva, ella le pidió una nueva densitometría ósea. Entonces viene el tema también en esta población de pacientes de manejar las interacciones. Y entonces fíjense, estrógenos y progestágenos, acá está la drosperinona, para no confundirnos, los inhibidores de integrasa, excepto la combinación con COVID, realmente no tienen ningún problema. El TAF ningún problema, el Bictegravir ningún problema y la combinación que le dimos ninguna. Esta es la densitometría del 2019, que les contaba con osteopenia, y esta es la de este año, de febrero del 2024, donde la osteopenia se mantuvo estable. Es decir, hay muchos factores por los cuales se mantuvo estable, pero nosotros como clínicos decimos, ya nos ponemos contentos que en la mujer en la posmenopausia tenga osteopenia estable y no progrese a osteoporosis. Uno de esos factores puede ser el tratamiento, pero no es el único. ¿Estamos? Muy bien, estable 2019. Entonces está claro esta paciente, ¿no? Supresión virológica, cambio por toxicidad. Y sobre todo toxicidad ósea en la perimenopausia y menopausia. El segundo paciente es un hombre de 38 años, HIV positivo desde el 2015, en contexto de una serología positiva de su pareja, hombre que tiene sexo con hombre, al momento del diagnóstico CD4 758 y una carga viral de 7.500 copias. Inició tratamiento con TDF, FTC, Favirenz, no tenemos test de resistencia basal. Ingresó a nuestro centro en el 2015, en agosto del 2015. El diagnóstico era enero del 2015. No fuma ni consume drogas y nada para destacar, excepto 2 episodios de sífilis, que fueron pocos para la población que atendemos, con muy buena evolución con el tratamiento. Pero en todo este tiempo refería somnolencias, sueños vívidos ocasionales, en especial cuando tomaba otras medicaciones, otras sustancias, y muchas veces dejaba de tomar la medicación antirretroviral por esta razón. Nosotros en la historia clínica tenemos esta evolución de la carga viral de CD4 y vemos los retiros de farmacia. Entonces podemos correlacionar todo esto. O sea, no detectable, con buena evolución de CD4, y lo que está en rojito fueron los meses que el paciente, en rosa o rojo, no retiró la medicación. Entonces, alteraciones neuropsiquiátricas, llamemos así, sobre todo esto de
sueños vívidos y demás, irregular retiro de la medicación, y entonces decidimos cambiar el tratamiento, hablar con el grupo de adherencia que tenemos, y se lo cambiamos a TAF-FTC Victegravir hace poco. Y cuando uno repasa, ya lo mencionó el doctor Otto Sussman ayer, la cuestión de los eventos neuropsiquiátricos vinculados al tratamiento antirretroviral, y vamos a ver que muchos de ellos tienen impacto, además de las comorbilidades, polifarmacia, el envejecimiento, etcétera, etcétera, por distintos mecanismos, directamente a través de la producción de toxicidad mitocondrial, depende de qué droga hablemos, o a través de una disfunción del estrés oxidativo, como pasa con algunos inhibidores de integrasa, etcétera, etcétera, fenómenos inflamatorios, etcétera, etcétera. Él lo mencionó, yo acá menciono otras citas, él mencionó el estudio de Echeverría, de los españoles, donde decía que la discontinuación por eventos adversos neuropsiquiátricos era del 5%, efectivamente es así, es decir que dolutegravir es una excelentísima droga, puede producir eventos neuropsiquiátricos muy poco frecuentes, ¿no? Que llevan a la discontinuación en un 5% de los pacientes, pero los hay, como hay con otras drogas. Y sobre todo se ve en pacientes que hayan tenido alguna situación de depresión, ansiedad previamente. ¿Estás de acuerdo, Otto? Ok, hasta ahora vamos bien entonces. Muy bien, entonces quisimos ver si teníamos algunos estudios de la vida real que nos acompañaban a esta decisión del cambio por eventos neuropsiquiátricos. Y ya Darwin mencionó el estudio Big Star de la vida real, que toman un grupo de pacientes que han tenido previamente ansiedad, depresión o insomnio y le cambian 123 pacientes a TAF-FTC Victegravir. No, ahí están las características, pero el concepto fundamental es ver qué pasaba, si empeoraban o no. Y estos síntomas de depresión, ansiedad e insomnio se mantuvieron iguales, no empeoraron y no se agregaron nuevas medicaciones para tratar ansiedad, depresión o insomnio. Pero lo que importaba, como ayer hablaba también Otto en su pregunta y como nos decía el doctor Guaraldi, no la puse acá, pero en la otra diapositiva está descrito los pros, y entre los pros se ve cómo mejora la salud mental a través de distintas encuestas con el cambio de tratamiento. Es una posibilidad. Y el último paciente es un paciente de 65 años, el paciente mío, que inició tratamiento antirretroviral en el 2010 en un hospital de la provincia de Buenos Aires con abacavir 3TC Favirenz. El laboratorio basal es este que se ve acá, nada para destacar. Este tratamiento duró 4 años, él estuvo no detectable, hasta que le cambian en el hospital por toxicidad, sospechamos en ese momento al Favirenz, a TDF-FTC atazanarrito en el 2014. Desde entonces, él siguió con carga viral no detectable y en el 2015 empieza el seguimiento con nosotros. Entonces, yo lo veo la primera vez en el 2015 ya con carga viral no detectable y entre 400 y 600 y con toda esta historia. Entonces, el paciente me dice, mire, yo leo mucho y quiero participar en un estudio con unas drogas inyectables. No me dijo vacunas, porque a veces cuando te dicen vacunas quiere decir que no están totalmente informados. Entonces me dice con unas drogas inyectables que se dan intramusculares. Y nosotros para entonces teníamos el inicio del estudio Atlas. Y bueno, empezamos a pensar de incluirlo en el estudio Atlas, con cabotegravir, el Atlas 2M, cabotegravir, rilpivirina. Bueno, tiene una densitometría normal, estos son los estudios en ese momento, se estudió desde el punto de vista cardiológico, etcétera, etcétera, y por supuesto tenía una bilirrubina aumentada, predominio indirecta, como veíamos con el atazana. Rito en esa época, hígado graso moderado, hoy se llama distinto, como nos dijo el doctor Esteban, nombre artístico, Ernesto, para nosotros, como decía Luis. Muy bien, un índice de masa corporal de 28, le recomendamos dieta y ejercicio.
Entonces, como les conté, en el 2015 empieza el seguimiento con nosotros y pregunta por el estudio Atlas. Y entonces nosotros ahí, ¿qué nos pasa? Revisamos todo y le decimos, mire, tiene que traer, ¿por qué no nos trae un resumen de lo que pasó en el hospital? Creyendo que venía con carga viral no detectable todo este tiempo. Y resulta que cuando le pasan a Tazzana Rito era porque había habido fallo, no había toxicidad. Eso es muy importante, digamos, cuando referimos de otro hospital, yo sé que todo el mundo lo hace, pero tenemos que ser muy minuciosos cuando hacemos el cambio, mucho más si lo incluimos en la vida real, en el estudio de investigación, estar seguros que no tuvo resistencia. Y no tuvo resistencia, entonces nos trae el test de resistencia cuando falla al efavirenz y le pasan a Tazzana Rito, y miren, tenía mutaciones para rilpivirina, acordémonos que falló el efavirenz, que está acá, y de las mutaciones análogos tenía la M184B y la L74B. Por lo tanto, quedó excluido de ingresar al tratamiento por esta cuestión del fallo previo, aunque ahora estuviera no detectable. ¿Me siguen con razonamiento? Bárbaro. Entonces, hoy a la mañana, como hacemos los infectólogos, desayunando con el doctor Afani, mientras tomamos el café y hacemos la tostada con mermelada, repasábamos las mutaciones, la L74B y la 184B. Y entonces hablamos de que esta, claro, está seleccionada por el abacavir, y se acuerdan que el paciente recibió abacavir. Bueno, en resumen, desde el 2020 está con TAF-FTC Victegravir, está no detectable. Hoy estamos con el tema de la glucemia, hemoglobina glucosidad alta, lo ve el diabetólogo, va a empezar el tratamiento, como nos contaba ayer Otto, con todo el equipo multidisciplinario. Es decir, pacientes con antecedentes de un fallo previo, luego carga viral no detectable, síndrome metabólico, actualmente diabetes, y cambió a TAF-FTC Victegravir por simplificación y toxicidad en aquel momento, pero lo que fue finalmente un fallo previo. Y entonces, ¿qué datos tenemos? Les conté que tiene 65 años. Este es un estudio que lo mencionaste vos ayer, Alejandro, creo, ¿no? Que se presentó en CROI este año. Una población mayores de 60 años que vienen suprimidos virológicamente, 520 pacientes, más de 60 años, continuaba con su tratamiento habitual, que venían con ese tratamiento como el control, y otros cambiaban a TAF-FTC Victegravir. Y entonces la mayoría de ellos, de los que cambiaron, o sea, el 90%, tenían TDF en el esquema. Por eso vamos a ver la ventaja que tiene, entonces, con el cambio a TAF en términos de mejoría, diría discreta, pero mejoría sí, no tan discreta, ¿no? 2.2% en la densidad mineral ósea. Y acá, como vemos, cómo se mantiene la eficacia virológica, que fue igual a las 48 semanas. Claro, nos preocupaba todo el tema de la 184 y la 74 y todo eso, y fíjense lo que pasa de algunos estudios que mencionó Darwin, con pacientes que vienen virológicamente suprimidos y que tienen la M184B ya ahí archivada, ¿no es cierto? Y si la pregunta es si este tratamiento va a fallar o no. Tenemos datos con TAF-FTC Victegravir, también tenemos datos con TTC dolutegravir, donde el esquema sigue funcionando. Pero cuidado, cuando uno ve toda esta eficacia, dice, bueno, 184 más una TAM, 2 TAMs, pero si tenemos muchas TAMs, la eficacia puede disminuir, o sea, hay que tener cuidado en ese sentido. La FDA en febrero de este año saca un comunicado donde nos dice, miren, pueden usar el TAF-FTC Victegravir aún con la 184 presente, o sea que estamos habilitados para hacer eso. Bueno, y este es el Big Star, que toman otra parte del estudio, otra subpoblación, donde tenían
resistencias previas, pero más de una. No voy a explicar todo el diseño del estudio, me llevaría tiempo, pero lo que significa este estudio es que aún con resistencias previas y más de una TAMS, una o dos, como se ve acá, los pacientes tuvieron eficacia virológica, y fíjense en acá que alcanzó a más del 90%, y eso se ve ahí también. Y finalmente quiero, en los minutos que me quedan, contarles el estudio nuestro, la experiencia en vida real y la de Chile. Entonces, quisimos hacer esto de describir la eficacia, seguridad y tolerabilidad de TAF-FTC-Bictegravir en los dos lugares. Son dos estudios independientes. Empecemos por el estudio de Argentina, VICTAR, que lo coordinó el doctor Diego Cecchini y con un grupo de médicos de nuestro centro, de Helios, entre los cuales está el doctor Botaro y otros compañeros, llevaron adelante el estudio. Entonces, estudio de vida real donde revisamos 3.115 pacientes incluidos 2.671, 72% hombres, esta es la mediana, 45 años. Nosotros empezamos a utilizar el TAF-FTC-Vict en el país en pacientes en switch, sobre todo. Después empezamos a utilizarlo en pacientes naive, por eso la población, de toda la población estudiada, el 88.2% fueron pacientes experimentados. Acá están las cargas virales de los dos grupos, se ven acá, y el CD4 también se ve ahí. O sea, nada importante para destacar. Por supuesto, tuvimos más comorbilidades en pacientes experimentados, como ayer lo señalaba el doctor Sussman, ¿no? De tanto tiempo de infección por HIV y la probabilidad de varias comorbilidades, las más frecuentes: hipertensión arterial, obesidad y trastornos óseos. Y estas son las características de los pacientes experimentados. El número de tratamientos previos, la mediana de 2, 95% de los tratamientos tenían un nucleósido análogo, y para nosotros, que puede ser diferente a otros lugares, los esquemas que tenían nuestros pacientes que venían recibiendo, fíjense, eran inhibidor de proteasa. Nosotros después pasamos de la tazanerrito a darunarrito, tenemos coformulado darunavir, ritonavir en un solo comprimido, y un grupo que venía recibiendo no nucleósidos, predominantemente Favirenz, y menos inhibidor de integrasa. Eso tiene que ver con lo que hablaba ayer Edgardo de la lentitud en incorporar las integrasas en nuestro medio. Ahí lo ven graficado a la derecha. Y los motivos de cambio, ¿cuáles fueron? El primero, bueno, fue simplificación. El segundo, prevención de toxicidad. Y el tercero, cuando ya la toxicidad estaba establecida. Tenemos seguimiento a los 6, 12, 18 y 24 meses. No voy a mostrar todo eso. Y los dividimos en menos de 200 y menos de 50. Estamos interesados en los menos de 50. Naive y experimentado, esto es a los 6 meses. Y fíjense, 88% de supresión virológica, y en los experimentados 97%. Y acá a los 24 meses, menos números, ¿no? 89% y 97%. Es decir, realmente tuvimos buena respuesta en todos los meses estudiados, con muy pocas discontinuaciones. La persistencia la vemos a 6, 12, 18 meses, como les contaba, y fíjense que la eficacia realmente fue muy buena, tanto en naive como en experimentados. Hicimos varios estudios de PROS, ¿no? El Euroqual, bueno, de calidad de vida, etcétera, etcétera, satisfacción del tratamiento. Ya lo presentamos el año pasado, y bueno, estamos escribiendo el artículo para mandar a publicar, donde incluimos los PROS, y 91% tuvieron satisfacción del tratamiento. En relación a lo metabólico,
El gráfico de arriba son los pacientes experimentados. No tuvimos nada para destacar, excepto una leve tendencia cuando cambiaron a TAF-FTC-VICTE a disminución de los triglicéridos y del filtrado glomerular estimado, lógicamente por esta cuestión de la inhibición de secreción de la creatinina. En los pacientes naive tuvimos un leve aumento del colesterol total y del LDL no significativo. Y ahora estamos analizando con más profundidad, se va a presentar en IAS, qué nos pasó. Vimos para atrás los pacientes que tenían la 184 acompañados de algunas otras TAMs. Y entonces lo que está en azul es más de 50 copias y menos de 50 copias lo que está en verdecito, y vemos que en presencia de la M184-VOI, cómo vamos mejorando en la supresión virológica. O sea, tuvimos eficacia a pesar de tener la 184B, datos de vida real, y algunas más TAMs, que no tengo todos los datos acá para mostrarles y que lo estamos analizando por grupo, también tuvimos esa eficacia que les contaba. Alejandro está llevando adelante el estudio VICUCH en Chile, donde él incluyó un total de 464 pacientes. Fíjense que él tiene más pacientes naive, el 37%, y en switch 62%. Acá están las características basales. Cualquier cosa me decís si hay algo para destacar, pero que no en función de lo que estuve viendo de tu estudio. Y esto es en los pacientes experimentados. Fíjense, ¿no?, con qué drogas venían. Estos son los nucleósidos análogos de este lado. Ya el 51%, 51.2 venían con TAF, y en azulcito menos TDF, y en abacavir 3TC lo que está en amarillo. Esto que se ve acá, el 88% estaban recibiendo... ¿Qué cosa? Claro, para esa época ya lo tenías ahí. El vitiregravir como inhibidor de integrasa. O sea que la población es diferente. Ellos usaron más los experimentados, digo, en términos de tratamientos previos que nosotros, ¿no? Pero sí las razones fueron las mismas, por simplificación 96.8% como nosotros. Acá lo tenía, mira. No lo estaba leyendo. El vitiregravir el más frecuente, y después ralteidolo. Muy bien, las comorbilidades fueron muy parecidas a nosotros, a nuestro estudio, con la dislipidemia, hipertensión, obesidad también. Y fíjense que les está yendo muy bien, tanto en pacientes naive como en pacientes experimentados. Si miramos las 50 copias, menos de 200 copias, y la miramos en el tiempo también. Fíjense, semana 30 y esta semana creo que es 60. Ahí está. Y del perfil metabólico lo mismo, porque vos viste también disminución de los triglicéridos en los pacientes de switch y no mucho cambio en los naive. Y tuvieron también pocas discontinuaciones. Acá están todos detallados. No hubo discontinuaciones por eventos adversos graves, ni compromiso de riñón ni de hígado como nos pasó a nosotros. En conclusión, Jorge, mira que tengo 2 minutos a favor, así que ahí el crédito. Estamos trabajando para lograr el éxito de tratamiento a largo plazo, como muy bien nos explicó el doctor Darwin. TAF-FTC-vitiregravir es una alternativa incluida en todas las guías internacionales, es una opción eficaz y segura, se ajusta a distintos perfiles de pacientes, como vimos nosotros, y como ven ustedes acá en México. Yo no mencioné el estudio Salvar, que México tiene la más experiencia mundial, la mayor experiencia mundial en el uso de TAF-FTC-vitiregravir, porque lo mencionó Darwin, el estudio Salvar de la doctora Piñerúa como primera autora, pero que está también Luis Mosqueda como uno de los autores. Les contaba que se ajusta a distintos perfiles de paciente. Hoy discutimos 3 perfiles diferentes y ustedes en su práctica tendrán muchos más. Los estudios de vida real, VECTAR y VICUCH, demuestran alto nivel de supresión virológica,
tanto pacientes naive como experimentados, alto nivel de persistencia, buen perfil metabólico y no fallo, y aún eficacia en presencia de la mutación 184B, y en nuestro estudio Alejandro lo va a analizar posteriormente. En nuestra experiencia es una opción eficaz y segura, tanto en el inicio como en el cambio, con un alto índice de satisfacción del paciente. Le agradezco al doctor Afani, al doctor Diego Cecchini, al doctor Falistoco, al doctor Mentes y a nuestra fellow Cintia Lamezón por la ayuda a preparar esta presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues felicitamos a nuestros dos ponentes y pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacerla de viva voz para que nos ayude la gente a pasar los micrófonos, si hubiera alguna pregunta por acá, por favor. Bueno, muchísimas gracias pues por las presentaciones. Yo les quería preguntar en su experiencia, ¿qué están haciendo con estos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 30, que todavía no están en diálisis? ¿Sí? Porque sabemos de la experiencia de los estudios que tiene Biktarvy en pacientes en hemodiálisis, pero pues con una tasa de menos de 30 no tiene la indicación si todavía no está en diálisis, y es a veces como un limbo que tenemos porque no tenemos muchas alternativas. Entonces quisiera como conocer su experiencia. Hola, doctora María. Excelente pregunta, Mónica. Recuerdo, vuelvo a pensar en la práctica diaria. No damos con menos de 30, ¿no? De filtrado, como dijiste, no está indicado. Y si no está en diálisis, porque vos pones el tema de la diálisis por el estudio previo con el Biktarvy COVID, TAF-FTC, y después hacen el switch a TAF, a BIC, o sea, TAF-FTC Biktarvy. Pero eso es en hemodiálisis, no esos datos. Nosotros ahí buscamos alternativas que no nos compliquen, ¿no? Como decirte, dolutegravir no tiene ajuste con insuficiencia renal, ¿no? Y darunavir, ritonavir tampoco tendría un ajuste con insuficiencia renal. Ya nos complicaría con los nucleósidos análogos, excepto el 3TC, que podemos ajustar la dosis, y si te importa el 3TC podría ser una alternativa. Pero con menos de 30 de filtrado y el paciente sin hemodiálisis no le damos TAF-FTC Biktarvy. Y en mi experiencia, yo sí he tenido oportunidad de utilizar en pacientes que están en hemodiálisis el tratamiento con Biktarvy y han tenido una buena respuesta, aunque yo creo que aquí la individualización del paciente es lo que cuenta para que en el momento en el que estamos decidiendo una terapia podamos acomodar la más apropiada. No completé la pregunta. Si están en Biktarvy, ¿los cambian a Darunadolu o los dejarían igual? No, yo tengo un par de pacientes que están en Biktarvy y que están en hemodiálisis. No, me refiero, cae la tasa de filtración por debajo de 30, el paciente viene en Biktarvy muy bien controlado, le cae esa tasa de filtración, ¿lo cambian a Darunadolu o lo dejarían igual con Biktarvy pese a que no tenemos experiencia? Perdón que no completé como la pregunta. Doctora Marta, ¿me escucha? No he hecho ese cambio porque creo que no hay una necesidad, ya que tenemos la evidencia de que se puede utilizar. No haría esa modificación. La escucho. Está bueno porque son dos miradas distintas ante un mismo problema, así que son experiencias de la vida real. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Felicitaciones por las presentaciones. Quisiera hacerle una pregunta en función de su experiencia. Los casos clínicos que Isabel presentaste entre 55 y 65 años y los que presentó el doctor, la franja etaria era similar. Sin embargo, estoy en la práctica diaria empezando a tener pacientes en la década de los 80. Y en verdad es
bueno, la sumatoria de las comorbilidades, la polifarmacia, la fragilidad y la infección en sí per se que uno quiere desear que continúe indetectable. ¿Ustedes harían el cambio a este fármaco, a esta propuesta que recién estuvieron haciendo en un paciente de 80 años? ¿Qué experiencia ustedes podrían regalarme y qué comentarios podrían darme? Porque en verdad a veces cuando hay que decirle, bueno, continuamos con el esquema que estás o voy a buscar uno nuevo, surgen diferentes preguntas que cuando la franja etaria es 60 o 70. Darwin, ¿empiezo yo? ¿Sí? Mira, yo creo, Marcela, lo que decís, ¿no? Vos tenés el tratamiento antirretroviral, la historia de tratamiento antirretroviral de ese paciente, las comorbilidades y la polifarmacia. Tenés todo para resolver en ese momento. Tenés los datos del laboratorio y depende de lo que tenga el paciente o a lo que vayas a enfrentarte con las comorbilidades. Yo creo que ahí es el punto. Si vos lo tenés, ¿no?, de dos escenarios, este mismo paciente de 80 y pico de años, con todo esto que te cuento, con fallos previos, pero ahora está no detectable, o por ahí le cambiaste por toxicidades, ¿no? Y entonces vos decís, está con un esquema viejo, por ejemplo, viene con efavirenz si tiene 85 años, y tiene TDF y FTC, yo le cambiaría por más que venga no detectable, porque vos sabés que el riñón va a estar alterado, lo vimos ayer, los eventos en el sistema neurocentral, los olvidos, más las drogas. Es decir, que no hay una receta específica, sino que lo vas a decidir en función de las características de tu paciente. Tratamiento antirretroviral, historia previa, fallo o no, comorbilidades y polifarmacia. Todo eso lo tenemos que decir en el momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Muchas gracias. Okay, thank you very much. My question first to Dr. Torres. In a busy clinic, how do you manage to check the quality of life when we're really overwhelmed with the number of patients? We're gonna finish fast. So you do have a team? Do you do PRO, patient assist, like survey? How do you do it in a busy daily clinic? And then one quick question to Dr. Cassiti. If a patient on one regimen, like Dovato or Biktarvy, and he's been off the treatment for 1 month or 2 months, in jail, traveled, sudden stop, and comes back to me, usually I restart and check him again after 1 month. And if the viral load is good, undetectable again, we're good. And I haven't seen a single case that the viral load wasn't like suppressed again, and no need to do genotype. Do you have the same practice? Thank you. En relación a la primera pregunta, tengo que decirles que los PROs que utilizamos fueron en el contexto de estos estudios de vida real. Tenemos este estudio y ahora estamos también llevando a cabo con el grupo, que está Edgardo, Diego y demás, estudios con 3TC dolutegravir también con los PROs incluidos. Pero, doctor, no lo tenemos implementado los cuestionarios de calidad de vida todos los días. En la vida real no lo hacemos. O sea que eso realmente, como ayer hablábamos, no tenemos tiempo. Y una de las preguntas que fue para el doctor Guaraldi fue eso. Entonces me parece que es un momento, y este encuentro nos estimula a todos para ver cómo hacemos, cómo en el grupo, quién le puede tomar los cuestionarios de calidad de vida, cuál cuestionarios decidimos, en qué momento lo vamos a hacer, si antes de que el paciente venga, todo lo que hablamos ayer. O sea, la primera pregunta es, no lo hacemos en nuestra práctica diaria, sí lo hacemos en estos 2 estudios que le estamos contando de vida real. ¿Está claro eso? Muy bien, la segunda pregunta, que es muy interesante. Bueno, a ver, hay pacientes para 3TC y dolutegravir y pacientes para TAF, FTC, Biktarvy. Y ahí nuevamente
ahí tenemos que ver las comorbilidades, la polifarmacia, la metformina, la dosis de metformina, las interacciones, etcétera, etcétera, como hablamos, ¿no? Pero si el paciente ha suspendido alguna de las dos drogas y vuelve, como usted dijo, lo más probable depende de la historia previa de antirretrovirales, porque hemos visto como usted que la carga viral sigue no detectable y que a veces no se dispara, pero también a veces tenemos cargas virales altas, o sea, depende. Y cuando tenemos cargas virales altas y suspendió el tratamiento con una historia de tratamiento previo, preferimos dar drogas con alta barrera genética y comparar con otras que aunque no la tengan es un poquito menor, pero eso nos asegura mayor resultado. ¿Está? En mi caso, la respuesta sería en uno de los hospitales sí lo hago, en el otro no. Porque en uno de los hospitales en la mañana sí tengo la posibilidad de dedicarle más tiempo a las personas que recibo porque la consulta es menor en números, son menos pacientes y tengo el apoyo de varias enfermeras que hacen precisamente el escrutinio de los PROA y también de otras cosas como por ejemplo pruebas de sífilis, de hepatitis B, de hepatitis C y también nos apoyan con la solicitud de otro tamizaje de cosas elementales como el antígeno prostático en aquellos individuos que tienen más de 50 años o en el caso de las mujeres que tienen otras comorbilidades. En el otro hospital no tengo esa posibilidad por el número de pacientes que hay en la consulta y los PROS no los mido, pero sí puedo hacer un tamizaje de otro tipo de cosas. Y a eso me refería en la plática de la necesidad que tenemos de buscar intencionadamente ciertas enfermedades. Por ejemplo, yo no puedo atender el hipotiroidismo que tienen algunos pacientes, pero sí tengo la posibilidad de pedir una determinación de TSH en la consulta que me permita identificar a quienes están hipotiroideos. Y cuando los diagnostico, los derivo con el endocrinólogo o a su médico de familia. O diagnosticar cáncer cervicuterino en las mujeres a través de una solicitud de valoración por la clínica de displasias, en donde las mujeres y los hombres van a una evaluación tanto de colposcopía como de anoscopía que permita identificar esos riesgos. Entonces, la realidad que tengo es diferente en la mañana y en la tarde. Muy bien. Última pregunta, doctor, por el tiempo. Por favor, doctor. Yo solo quiero hacer dos comentarios y una pregunta para Isabel. Primer comentario, siempre en los advisory board a uno le preguntan, dígame un paciente ideal para este medicamento, o no. Y alguna vez en un advisory yo le dije, para mí, pues a raíz del comentario de aquí al lado, un paciente ideal, que tú lo mencionaste, es un paciente adulto mayor, comorbilidades, polifarmacia y sin historia de resistencias. Ese es el paciente que uno se iría a ojo cerrado y de hecho les digo, para nosotros que aún Victegravir es muy costoso, es un medicamento en ese nicho. ¿Sí? Ahora, respecto a los PROS, usemos la tecnología. A través de apps se puede hacer, a través de tablets en la consulta se puede hacer. Es una experiencia que nosotros empezamos ya en febrero de este año y ha sido muy interesante. Los pacientes, si bien es cierto, no todos los pacientes están usando las apps, las usan y eso nos alimenta nuestra historia y cuando vemos el paciente, pues solamente es ir al resultado de mirar cómo está. Es muy fácil de hacer. La encuesta de OMS, el Huckle Brief, son 10 preguntas, ya no me acuerdo, que se hacen menos de 5 minutos y le da a uno una visión general. Ahí uno empieza a definir. Nosotros estamos usando una encuesta mucho mayor, que es de aquí de México, el Incavisa y la aplicación en VIH. Es una encuesta que se demora 25 minutos y nos da muchísima más información. Pero el filtro, el tamizaje lo podemos hacer con la de OMS a través de una app. No requiere mucho tiempo, se aprovecha la sala de espera o inclusive se la mandamos a los pacientes, ¿sí? Y una pregunta, Isabel. Cuando tú mostraste el caso del adulto mayor, mostraste diabetes en ese paciente que venía usando Victegravir. A mí me
sin tener toda la información del póster que les presenté ayer, sí me llamó poderosamente la atención como en este póster presentado en COVID este año, pues la diabetes en los pacientes con Bictegravir pues es más frecuente y es un tema de tiempo, creo yo, de tiempo de uso. Igual que con cualquier medicamento hay toxicidades agudas y hay toxicidades crónicas y eso no aparece en los estudios clínicos. Yo quisiera oír tu opinión respecto a eso y si de pronto están viendo que los pacientes estén haciendo un aumento de las glicemias, la misma pregunta para Alejandro, porque creo que más que cualquier cosa, este póster lo que le dice a uno es, oiga, póngale atención que algo puede pasar. Primero te respondo, en el estudio nuestro no lo vimos eso, ¿no? El aumento de la glucemia. Te diría que se mantuvo estable incluso en el switch, en pacientes que venían con glucemias altas la bajaron, pero es como decís una cuestión de tiempo. Pero Edgardo está acá y siempre discutimos el tema, así que si le alcanzan un micrófono a Edgardo, no vas a tener opción de decir que no. Entonces, te digo porque él revisó el tema, porque nos pasó esto. Empezamos con un paciente con TAF, fuera del estudio, TAF FTC-Victe, y le subió la glucemia, y le digo, bueno, estudiemos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Viste que en nuestra práctica, qué nos pasa? Nos cruzamos y decimos, tengo un paciente que empezó, me llama la atención. Bueno, será una casualidad. Cuando ves 1, 2, 3, ya empezás a pensar. Entonces, lo que conviene es revisar qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Edgardo. Sí, bueno, buen día. Hasta recién era buen día, ahora tengo que hablar. Gracias, Mónica, por decirle que estaba yo acá. Él no me veía, yo no hablaba. No, yo te había visto. Sí, ya sé. No, el comentario para mí tiene que ver con qué calidad de evidencia tomamos las decisiones y decidimos que un paciente efectivamente le está subiendo el azúcar de la sangre, ¿no? Y la otra cosa tiene que ver con qué puntos de corte cada país define que los pacientes tienen hiperglucemia. En Argentina todavía tenemos el punto de corte de 110 miligramos por decilitro, cuando creo que en la mayoría de los otros lugares tiré 100. Pero más allá de eso, más allá de medir si la mediana de glucemia en el punto A es diferente significativamente con la mediana de glucemia del punto B, ahí me interesa pensar cuántos pacientes pasan de glucemias normales a glucemias anormales, ¿no? Variable categórica, normal o anormal, o diabetes. Creo que y esos datos me parece que están faltando todavía. No me caso con el aumento de la glucemia significativo hasta que no tengamos datos de desarrollo de diabetes, que creo que es el punto, el endpoint clínico duro que nos hace falta tener en esta y en otros desenlaces de la evolución de nuestros pacientes. Creo que es un tema de tiempo, no lo tengo claro, o sea, sí tengo claro que es un tema de tiempo, creo que tenemos que seguir estudiando si nuestros pacientes efectivamente van a desarrollar aumento de peso en función de los datos que hay con inhibidores de integrasa, posiblemente devengan en diabético en un tiempito más adelante. No tengo mucho más cosa que comentar que esto, creo que son inquietudes que celebro que todos en diferentes latitudes y en diferentes países compartamos las inquietudes. Eso nos hace pensar que no estamos trabajando tan mal en nuestros lugares de trabajo, pero la verdad que no tengo mucho más dato que para compartir. Gracias por la oportunidad. Pues muy bien, muchísimas gracias por todas sus preguntas, por respeto al tiempo, al programa. Tenemos ya que terminar, ya se nos acabó. Y cualquier duda con los ponentes se podrán acercar al final del evento si tuvieran todavía alguna. Muchas gracias, un aplauso para nuestros dos ponentes.